Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Hoy, primer día de la semana. Usted y yo lo hemos separado para adorar al Señor. Permítame leerle un versículo de la palabra de Dios. Salmos 91, el primer verso. Dice así la palabra de Dios: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El Altísimo, el Omnipotente, refieren a nuestro Señor, a nuestro Dios. En estos tiempos difíciles en que vivimos, necesitamos un referente. Necesitamos un referente que nos ayude. Y el único que puede hacerlo es Dios. Dios envió a Jesucristo, su unigénito, su Hijo, para que Él nos pudiera atender de la necesidad más importante que tiene el hombre, que es la salvación de su alma. Le invito entonces a seguir con nosotros, entonar estas alabanzas que glorifican a nuestro Dios y después atender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio del pastor Walter Delgado. Bienvenido. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré. En ti me gozaré. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto
fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré sobre él. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. Me gozaré en el Señor. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana a este servicio de hoy domingo, de servicio de adoración que estamos realizando a través de esta plataforma virtual, llegando a ustedes por medio de las redes sociales. Y saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en estos momentos. Y bueno, estamos siempre con el ánimo de compartir la palabra de Dios, llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque tenemos en mente y creemos que el Señor Jesús le encomendó a la iglesia esta labor de la gran comisión, de ir y llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y creemos que Dios también está obrando a través de las redes sociales. Creemos que el Señor está manifestando su gracia, su poder, su misericordia, permitiendo de que mucha gente pueda salvarse. Es increíble ver que Dios también está usando estos medios para llegar al corazón de tanta gente que vive perdida, que está desorientada, que no entiende o no comprende cuál puede ser la razón de ser de su vida. El único que puede darle sentido a nuestra vida es Cristo Jesús. Esta mañana, en el estudio que estamos haciendo sobre la vida de Jesús, quiero compartir con ustedes una porción bíblica que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos 5 hasta el 13, y voy a usar la versión NBI, la Nueva Versión Internacional, que dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Respondió Jesús: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento pidiéndole a Dios que sea Él quien nos hable a través de su palabra, que sea el Espíritu Santo quien esté tomando su palabra y pueda estar aplicándola en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias por darnos este momento especial de poder acercarnos a ti, Señor. De poder abrir tu palabra y hacerlo con toda reverencia y pedirte, Padre, esta mañana que tú nos acompañes, nos bendigas. Bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo, Señor, esta exposición de tu palabra a través de las redes sociales
a través del Facebook, a través del YouTube. Señor, que tú te glorifiques esta mañana y que sea tu palabra misma hablando al corazón y a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, yo creo que en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, en tiempos de pandemia, en tiempos donde vemos que esta enfermedad, este virus mortal, el COVID-19, como así lo llaman, está afectando la salud de tanta gente. No solamente este virus, sino también muchas otras enfermedades. Vemos amigos, hermanos nuestros, que están sucumbiendo ante alguna dolencia, ante alguna enfermedad. Pero Padre, creemos también en el poder de tu Espíritu, creemos en la sanidad, porque la Biblia dice en el Salmo 138, Jehová es el que sana tus dolencias. Tú eres el que sana todas nuestras enfermedades y dolencias, como es lo que vamos a ver ahora a través de este pasaje que hemos leído. Y pedite, Señor, que tú también, en tu gracia y misericordia, puedas extender tu mano de poder y sanidad sobre aquellas personas que están afligidas por alguna enfermedad. Bendícenos, Señor, háblanos a través de este pasaje, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que los creyentes tenemos que ser conscientes es que Dios opera en nuestras vidas cuando hay fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Es necesario creer que Dios intervendrá en aquello para lo cual solicitamos su ayuda. Algunos creen que debemos orar a Dios solo para temas espirituales y otros temas, entre ellos la salud, por ejemplo, dicen que eso es parte de las añadiduras y que en realidad pues lo ponen en un segundo plano. Y puede que haya algo de razón en esto, pero no deja de ser cierto también que Dios se preocupa por tu salud física, como también por tu salud espiritual. Y ambas cosas son prioritarias, por ejemplo, si es que queremos servir a Dios. Porque un enfermo difícilmente va a poder servir bien al Señor. Entonces, es bueno orar e insistir en esto hasta que Dios nos dé una respuesta. Y pienso que la respuesta de Dios puede ser que Él te sane o simplemente no lo haga. No te sana, pero te permite convivir con el mal y te da fuerza, te da valor, te da energía, pero te ayuda, mejor dicho, a sobrellevarla. Y la otra sería que, lo último sería pues que la enfermedad finalmente te quite la vida. Y bueno, pues si tú eres creyente, eres un hijo de Dios, pues finalmente la enfermedad, como muchos dicen, es un pretexto porque ya Dios te quiere llevar. Dios quiere que estés con Él. Dios quiere que tú participes ya de su gloria. Bueno, sea cual fuere la respuesta, hay que obtenerla de todos modos y en oración. Yo estoy seguro que aquí en este momento hay varios hermanos que están enfermos. Hay hermanos, no solamente hermanos, hay muchas personas, no necesariamente creyentes, que también están enfermas, que están padeciendo alguna dolencia. Algunos están en los hospitales, quizás están viendo esta prédica o la están escuchando y están sufriendo, están padeciendo alguna dolencia. Pues yo quiero decirles que Dios es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia y que es importante acudir a Él. Es importante tener fe. Como leímos hace un momento de lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo te animo, mi querido amigo, que estás viendo este sermón, que recurras a Dios, que acudas a Él, que le pidas a Dios. Tú confías en la ciencia médica, confías en las medicinas, confías en los hospitales. No te voy a contradecir, pero ¿confías en el poder de Dios? ¿Confías en que Dios también podría hacer algo en tu vida, en tu salud? Pienso que sí. Pero vamos a meternos entonces al pasaje, vamos a entender un poco cómo fue esta labor que hizo el Señor en la vida
del siervo de un centurión. Como hemos leído, Jesús estaba entrando en Capernaum. Y Capernaum es una ciudad, el significado de Capernaum significa la ciudad de Nahum, o también se le llama ciudad de consuelo. Y durante su vida, él pues estuvo en Capernaum mucho tiempo, trabajó allí bastante tiempo. Y se sabe que Capernaum fue un pueblo de pescadores, un hogar de donde salieron los discípulos de Jesús, por ejemplo Andrés, Juan, Santiago, Pedro. Todos estos hombres eran pescadores. Así como el recaudador de impuestos, Mateo, por ejemplo, también de allí. La Biblia nos dice que Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, donde ahí sentó su base, mientras viajaba, por ejemplo, a las aldeas de Galilea, para predicar durante un periodo, durante su periodo de ministerio. Y aquí en Capernaum, Jesús vio precisamente a los futuros discípulos, arrojando sus redes al mar, y los llamó precisamente para unirse con él. En Marcos capítulo 1, versículo 21, vemos cómo Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum. También leemos acerca de Jesús haciendo milagros en Capernaum. Jesús, por ejemplo, curó a un hombre que estaba poseído, curó a la suegra de Pedro de una fiebre, curó a un sirviente de un centurión, que es justamente lo que vamos a ver ahora, de un centurión romano en Capernaum, curó a un hombre con parálisis. Jesús debe haber pasado una cantidad considerable de tiempo en Capernaum, ya que la Biblia se refiere a ella como su propia ciudad. Pasó mucho tiempo allí. Más tarde Jesús, como lo vamos a ver, en Mateo 11, 23, usted puede leer ahí, Jesús maldijo a la ciudad de Capernaum, debido precisamente a la gente que vivía ahí y que muchos de ellos pues no tenían fe. Aquí nos dice el versículo 5 que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Bueno, habría que definir quién era un centurión, ¿no? Porque un centurión se sabe muy bien que en ese tiempo era el máximo responsable de una centuria, ¿no? Era una milicia del Imperio Romano que estaba compuesta más o menos por 100 personas. Y se dice que los centuriones pues eran oficiales que tenían facultades tanto administrativas como directivas. Y las centurias pertenecían precisamente a agrupaciones conocidas como cohortes en ese tiempo. Más allá de propiamente de que sean personas encargadas de 100 soldados, también habían algunos centuriones que podían tener 30, 80, 50 soldados. Pero eran personajes de liderazgo, eran hombres que justamente se abocaban a esta labor de protección del Imperio Romano, pero también eran guerreros, personas que estaban listos para salir a pelear. Y en este caso estamos viendo a un centurión que se acerca a Jesús y le pide ayuda. Seguramente que este hombre ya había escuchado acerca de Jesús, seguramente... Bueno, ya Jesús estaba siendo muy conocido, se hizo famoso, porque era un hombre poderoso en palabra y en obra, dice la Biblia. Jesús, cuando predicaba, llegaba al corazón de la gente, pero también la gente era testigo de cómo Jesús sanaba, cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús sanaba a los paralíticos, devolvía la vista a los ciegos, a los sordos. Y este hombre, al ver esto que hacía Jesús, pues le llamó la atención. Él tuvo a un siervo suyo, como dice el versículo 5 y 6 que estamos leyendo, se acerca y le dice: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Enfermedades de esos tiempos, incurables seguramente, como existen hoy en día enfermedades que también lo son. Aun cuando la ciencia médica ha avanzado mucho y tiene muchos recursos y medicinas y tratamientos,
Pues déjame decirte que hay enfermedades que son incurables. Hay enfermedades que cuando ya llegan a un punto en que ya no se pueden tratar, declaran a la persona como una persona que ya no puede ser curada, ¿no? Ya tiene el cáncer, por ejemplo, puede llegar a un punto en que ya no hay solución. Cuando ya hace metástasis, esa persona ya no hay posibilidad de que se recupere. Solamente esperar, darle calidad de vida hasta el momento en que esta persona pues fallezca. ¿Hay enfermedades incurables? Sí, existen muchas. Y como dije, la ciencia médica, con todos los avances que tiene, pues lamentablemente no puede sanar estas enfermedades. En ese tiempo también existían casos de parálisis, por ejemplo, ceguera, la lepra. Era una enfermedad muy común en ese tiempo y tampoco podía ser solucionada. No se podía curar. Y el siervo de este centurión, a quien él apreciaba mucho, lo consideraba casi como un hijo, tuvo que ver cómo este siervo sufría a causa de esta parálisis que lo atormentaba. Así que este hombre se acerca a Jesús para pedirle su ayuda. Y en el versículo 7 el Señor Jesucristo le va a decir algo. Le dice, voy a ir a sanarlo, iré a sanarlo. Y es curioso, ¿no? Porque este hombre, me gusta mucho la manera como este hombre, y Jesús también se quedó asombrado, ¿no? Porque en el versículo 8 va a decir, el centurión le va a decir a Jesús, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. No merezco que entres bajo mi techo. Le tenía tal respeto a Jesús, le tenía, a pesar que nunca seguramente había hablado con él, pero lo que él había escuchado de Jesús, y probablemente él había escuchado a Jesús mismo, las palabras de Jesús, la palabra penetrante del Señor, que puede haber llegado al corazón de este hombre, él se sentía indigno. Vemos aquí algo importante, que a pesar que este hombre era un líder, este hombre tenía un cargo importante, era un centurión, era un oficial, tenía cargo administrativo y directivo, él podía ordenar a sus soldados a hacer lo que él les pidiera. Pero aquí lo estamos viendo en una actitud de humillación. Y creo que esa es una actitud importante, mi querido amigo, mi querido hermano. Porque nosotros cuando nos acercamos al Señor, el Señor mira el corazón. El Señor está viendo la actitud de tu corazón. Al Señor no le interesa que seas tú en este mundo, qué cargo tengas. Puede ser un oficial, puede ser un funcionario, puede ser alguien importante, pero eso es secundario, porque todos ante la presencia del Señor tenemos que humillarnos. Todos tenemos que doblegarnos ante el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Y si tú quieres obtener algún beneficio de Dios, tú tienes que entrar con esa actitud de humillación. Hay un salmo, el Salmo 51, justamente, el Salmo de David, donde David dice, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Cuando uno se acerca al Señor con un corazón así, contrito, entristecido, humillado, cuando Dios ve a un hombre que se quebranta, y que se quebranta de verdad. No estamos hablando de un falso quebrantamiento, no estamos hablando de lágrimas de cocodrilo, estamos hablando de un quebrantamiento sincero, real. Cuando Dios ve eso, Dios actúa allí. Ese es el corazón contrito, ese es el corazón humillado que Dios está buscando. Aún en medio de nosotros, que somos la iglesia de Cristo, ¿eh? No vaya a pensar usted que porque somos ya cristianos, ya tenemos acceso al cielo, obviamente. Pero a veces me parece de que muchos todavía no acceden al cielo, no pueden comunicarse bien con Dios, no logran beneficios, no logran bendiciones, no logran que Dios pueda obrar como ellos quisieran, porque precisamente esa actitud de humillación es la que
es la que no existe, carecen de ella. Este hombre le va a decir a Jesús, no merezco que entres bajo mi techo. Pero ¿a quién se lo está diciendo? La pregunta es esta, porque recuerda que este centurión era un romano y los romanos estaban dominando a los israelitas. Para este tiempo, el pueblo de Israel estaba sometido. ¿Y cómo mira el vencedor al vencido? ¿Cómo mira aquel que ganó la guerra al que está derrotado? ¿Cómo lo mira? Lo mira con desprecio, lo mira como que no es nada. El imperio romano en ese tiempo pues era uno de los más grandes imperios. Roma era la capital del mundo y ellos se consideraban, el César y todos sus oficiales y sus soldados que habían logrado conquistar a muchos países, habían logrado vencer a grandes naciones. Ellos se creían pues prácticamente los vencedores y no había quien pudiera enfrentarse a ellos. Al punto que el mismo emperador romano, al ver que ya la victoria le sonreía por todos lados, él pensaba que hasta él era una especie de divinidad, era un dios, porque nada podía resistirse ante él. Y esa concepción de divinidad también se había, por decirlo así, había sido también una forma de influenciar en sus oficiales que también se creían iguales, muchos de ellos. Y yo me pongo a pensar entonces en este centurión que tenía toda esa formación, todo ese bagaje cultural que venía de Roma, que se creían una especie de raza superior, como Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial inculcó pues a su pueblo y a sus oficiales que ellos eran la raza superior, porque habían logrado vencer a algunas naciones y tenían un gran poderío bélico y por lo tanto ellos pensaban que la raza aria era la mejor raza y que estaban destinados a ser los vencedores y los ganadores. Y que efectivamente sí, no se puede negar de que Alemania en ese momento, cuando estaba en todo su poder, lograron muchas conquistas. Le declararon la guerra a Polonia, lo vencieron, le ganaron la guerra a Francia, a Austria, lograron invadir varios países y ya Hitler había expandido mucho su imperio y uno de sus sueños y anhelos era conquistar Rusia y perdió la batalla contra ellos. Pero yo pienso que a todo aquel que se cree, que piensa que es superior a otros y que se cree una especie de divinidad como se creía el César, el emperador romano, o aquel que se cree que es una raza superior, mejor que otros, va a tener un momento, un punto de caída, va a tener su quiebre, como lo tuvieron todos ellos. Hitler también. La historia dice que Adolfo Hitler, cuando ya los rusos estaban a 500 metros de llegar a él, Hitler, al ver que ya no tenía escapatoria, él no quiso correr la misma suerte que corrió, por ejemplo, Benito Mussolini, que también fue un dictador en Italia, al cual lo agarraron, lo ahorcaron y lo colgaron boca abajo. Y él no quería ser entregado al pueblo para que corriera una suerte similar. Así que lo que tuvo que hacer él, juntamente con Eva Braun, que fue su esposa, 2 días después de haberse casado, fue tomar el cianuro y luego matarse, que usaron una pistola. Mató a su mujer, se mató él y pidieron que quemen sus cadáveres. Y así fue. Los rusos cuando llegaron ya no lo encontraron y estaban buscando los cadáveres los habían encontrado en una fosa, calcinados, y no había manera de reconocerlos. La única forma de reconocerlo fue por la dentadura. Así que llamaron al dentista, el dentista se había escapado porque era un judío y pensaba que también lo iban a agarrar, así que se fue y quedó solamente
la asistente, y por medio de ella reconocieron la dentadura de Hitler, y efectivamente había sido aquel hombre calcinado juntamente con su mujer. Es así como reconocieron el cadáver de este dictador que se creía ser un superhombre. Creía que su nación, la raza aria, era la mejor raza del mundo. Así terminó. Déjame decirte, bueno, estoy haciendo un paréntesis, pero estoy haciendo un paréntesis justamente para comentar un poco con respecto a este centurión, que era justamente el pueblo vencedor. Era el pueblo que provenía de un emperador que se creía una divinidad. Pero este hombre, al escuchar a Jesús, al ver los milagros, yo pienso que Dios tocó su corazón. Yo pienso que se sacó de su mente todos esos falsos conceptos que había adquirido de su propia nación, y él se humilló. Y le va a decir a Jesús, como ya mencioné el versículo 8, Señor, yo no merezco que entres bajo mi techo. ¿Y dónde vivía este hombre? Yo supongo que él tenía un palacio. No creo que él haya vivido en una covacha, no creo que haya vivido en una casita así de esteras. Este hombre tenía una casa, en ese tiempo una casa de lujo. Y no soy digno, no merezco que entres bajo mi techo. Jesús está leyendo el corazón de este hombre. Jesús está viendo la actitud de este hombre. Algo que le gustó a Jesús, obviamente, porque esa es la actitud con la cual tenemos que acercarnos a Dios, si es que queremos obtener algún beneficio de Él. Y Él le va a decir, pero basta con que digas una palabra, basta con que digas una palabra, le dice, y mi siervo quedará sano. El título del mensaje de esta mañana es una sola palabra y quedará sano. Basta con que digas una sola palabra. Miren la fe de este hombre. Él había entendido lo que es la fe. Él había comprendido. Él que provenía de una cultura de paganos, el que provenía de una cultura de mitología, el que provenía de una cultura donde el emperador se creía Dios, ahora él está poniendo toda su fe y su confianza ¿en quién? En Jesús. Y le está diciendo, solamente di una sola palabra y mi siervo se sanará. Y él le va a decir, versículo 9, porque yo mismo, dice el centurión, soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va y al otro ven y viene. Yo le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Es un hombre que está acostumbrado a mandar. Es un jefe. Es un tipo que está acostumbrado a dar órdenes. No, bueno, órdenes las tiene que recibir él también de sus superiores, pero allí en el contexto donde él está, es un tipo que ordena. Y nadie le puede decir no, porque el que le dice no, pues simplemente lo desaparece. Pues este hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, ahora se rinde ante la majestuosa autoridad de Jesús y le está diciendo a Jesús, da tu orden. Solamente di la palabra. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Este hombre reconoció su límite. Él sería un soldado, sería un buen guerrero, sería un gladiador, todo lo que tú quieras. Pero en temas espirituales él reconocía que no podía hacer nada. En esta situación, en esta dimensión de sanidad, no podía hacer nada. Seguramente que los médicos de ese entonces tampoco podían hacer nada. No podían sanarlo. Él reconocía su impotencia. Esto es un factor importante también, hermano querido, cuando tú quieres obtener de Dios un beneficio. La humildad. Reconoce ante Dios que Él es el Dios de los cielos y de la tierra, que Él es muy superior a ti, y reconoce también tus limitaciones. Este hombre reconocía su impotencia. Yo doy órdenes, pero doy órdenes en mi ámbito, pero yo no puedo dar otro tipo de órdenes. Porque seguramente este centurión entendió y comprendió que hay cosas que no se pueden hacer en la vida. Hay cosas que ya escapan a mis posibilidades y tú también y yo
tenemos muchas cosas que no las podemos realizar. Así que él le va a decir al Señor, en el versículo, el Señor va al ver la forma de reaccionar de este centurión, dice el versículo 10, Jesús, al oír esto, Jesús se asombró. Miren ustedes, el mismo Señor Jesucristo se ha asombrado y dijo a quienes lo seguían, versículo 10, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. No he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Seguramente que Él ha hecho milagros, seguramente que Él ha sanado, seguramente que Él ha hecho muchas cosas importantes. Sí, las hizo. Jesús sanó a ciegos, paralíticos, leprosos. Pero ahora Jesús, al ver a este centurión, va a decir, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. En el verso 11, Jesús va a decir algo importante, algo profético, algo que se está cumpliendo ya creo yo, pero que se va a cumplir aún mucho más todavía, cuando dice el versículo 11, les digo que muchos vendrán de oriente, va a venir también del occidente, y van a participarán en el banquete ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y ojo que acá Jesús no solamente está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en el oriente, ¿sí o no? El Señor está diciendo también, muchos van a venir del occidente. Nosotros estamos en el occidente, por ejemplo. ¿No? Los países de Europa, América, estamos en la parte que le llaman el occidente. Y efectivamente el Evangelio de Cristo se ha difundido y se sigue difundiendo, pero yo creo que donde más ha impactado el Evangelio de Cristo, y yo no digo que en Israel no haya pasado eso, pero creo que donde ha habido una cosecha abundante de almas, y hay, donde millones de personas se han convertido y se siguen convirtiendo en la parte de Occidente. Estamos hablando del mundo gentil. Los gentiles han sido los que más han abrazado el Evangelio a lo largo de los siglos. Tú y yo somos gentiles porque no somos judíos, no hemos nacido en Israel. Y somos parte del occidente, somos parte justamente de esa porción del mundo que ha abrazado el Evangelio, que ha creído en Jesucristo y que también, dice aquí el Señor, participarán en el banquete con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Y seguramente que ahí lo está incluyendo al centurión, porque Jesús vio que este centurión efectivamente había creído en él. Jesús se asombró. Déjame decirte que el Señor Jesucristo, a mí me parece que Jesús no se asombra de las cosas que tú puedes hacer en este mundo. Tú puedes ser un gran empresario, puedes ser un buen profesional, puedes ser una persona que emprendas muchas cosas importantes en esta vida. Magnífico. Pero déjame decirte que esas cosas creo que no le asombran al Señor mucho. Al Señor lo que le asombra bastante, ¿sabes qué cosa es? Que tú creas en Él. Que tenga fe en Él. Y para Jesús, este hombre tenía una fe envidiable, como él mismo lo dice aquí, como no la había visto en otra parte. Y creo que está incluyendo al pueblo de Israel incluso, porque este centurión, a pesar de ser quien era, se humilla ante Jesús y no se sentía digno de que Jesús entre a su casa. Y basta con que Jesús diga la palabra, nada más. Confiaba en el poder de Jesús. El poder así a distancia de Jesús. No tienes que venir a mi casa. Allí donde estás parado simplemente di que se sane y se sana. Jesús se asombró de eso. Y para ir redondeando ya lo que estamos compartiendo en esta mañana, en el verso 12, Jesús va a hablar también algo profético, va a decir, pero a los súbditos, y está hablando ya propiamente al pueblo de Israel, a los súbditos del reino, a los que realmente, los que primeramente deberían ser beneficiados del reino. Y creo que está hablando a la generación de ese tiempo.
Estamos incluyendo a quienes, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos y a todos los judíos de ese tiempo, pues que se ufanaban y se creían ser el pueblo de Dios, pero que lamentablemente no entendieron a Jesús, ni quisieron aceptarlo, ni le abrieron su corazón, y que más bien ellos fueron los que lo llevaron finalmente a la cruz. A los súbditos del reino, dice acá el Señor, se les echará fuera. ¿A dónde? A la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y creo que el Señor Jesucristo está hablando de un lugar terrible al cual van a ir todos los pecadores que no se arrepienten, como no se arrepintieron los pecadores de ese tiempo. Y ahí estamos hablando de líderes, reyes, funcionarios, estamos hablando de sacerdotes, religiosos, que lo negaron a Cristo, que le cerraron su corazón, que se burlaron de Él y que lo mandaron a la muerte. Estamos hablando de una dimensión espiritual que la Biblia llama el infierno, que existe. Y aunque muchos lo quieren negar, hoy en día hay una corriente teológica que está diciendo que el infierno no existe, que el infierno está aquí en la tierra. Aquí forjas el infierno, aquí forjas el cielo. Tu vida puede ser un infierno, por ejemplo, si es que te va mal, pero tu vida puede ser un cielo si es que te va bien. Ese es el concepto hoy en día de infierno y cielo, pero no creen que hay una dimensión espiritual donde va el alma, donde va el pecador, donde es confinado eternamente y para siempre. Ahora yo digo, si no creen en el infierno, mucho menos van a creer en el lago de fuego, que se habla en Apocalipsis 20. Bueno, yo sí creo, personalmente creo que hay un lugar así, y creo que es un lugar donde van a ir todos aquellos que no creen en Dios. Como también creo que hay un lugar, un paraíso, un lugar donde van todos los creyentes, el reino de los cielos que menciona acá, el tercer cielo, el seno de Abraham, donde están ahorita todos los que han muerto, se van allí, los que han muerto en Cristo. Todos los días están muriendo hermanos nuestros, están muriendo no solamente con el coronavirus, están muriendo con cáncer, con varias enfermedades, pero se están yendo con Cristo a disfrutar de la eternidad. Y Jesús le va a decir al centurión, ya como un corolario de todo esto, le va a decir, ve, versículo 13, todo se hará tal como creíste. Anda, le dice. Y todo, así como tú has creído, así se va a hacer. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. A Jesús le asombró la fe de este hombre. Era un gentil, era un romano, era un pueblo, venía de un pueblo victorioso, tenía todas las prerrogativas para poder humillar a los que eran vencidos, en este caso los israelitas. Jesús era un judío y lo pudo haber tratado igual, pero no. Él comprendió el lenguaje espiritual de Jesús y se humilló ante él y recibió la sanidad. Quiero terminar con una anécdota. Yo hace años estuve en la ciudad de Huánuco pastoreando una iglesia en una provincia que se llama 2 de Mayo. Allí tuve una experiencia y lo relaciono con esto justamente porque pienso que es Dios quien obró allí, obviamente, sin duda. Yo lo creo así. Yo me acuerdo que estaba en la calle, estaba caminando, estaba yendo, creo, a visitar a un hermano, y se me acerca una señora y me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, le digo. Era una mujer humilde, sencilla, hablaba en quechua y hablaba un poco de español, pero llegó a decirme que su hija, su pequeña hija, tendría pues unos 6 años, 7 años, en el campo, jugando con el caballo, le jaló la cola al caballo y ¿sabe lo que hizo? El caballo le dio una patada y le dio la patada aquí en la cabeza. La señora me cuenta y me dice, a mi hija le llevé al hospital y los médicos no han querido hacer nada por esa pobre niña. Le dijeron, tienes que llevarla inmediatamente a Huánuco. Estamos hablando en ese tiempo de donde yo estaba, de la Unión hasta Huánuco, era una distancia de 7 horas por lo menos. Tienes que llevarla a un hospital para que la tienen que operar a tu hija porque esta parte de aquí está fracturada. Y tenía así hinchada la cabeza. Parece que tenía 2 cabezas. La señora, que no era creyente, me dijo, bueno, yo asumo que no era creyente, me dijo, por favor, usted puede ir a mi casa y puede orar por mi hija. Y yo le dije, encantado, le dije,
vamos. Y cuando fui, vi a la niña tendida en el suelo, porque no tenía ni cama, estaba tendida sobre pellejos y sobre paja. Ahí la señora le había hecho su camita, la niña ahí echada, el cuarto oscuro, no tenía ventana, solamente una puerta pequeña. Entré y me dijo, ahí está mi hija. Y pude ver la cara de la niña estaba durmiendo, pero tenía la cabeza hinchada y esta parte de aquí estaba roja, un color rojo, hinchado. Los médicos no querían ni tocarla. Y le decían, tiene que llevarla inmediatamente a Huánuco, a la ciudad, al hospital, para que la vean. Corre el peligro de que su hija se muera, señora. La pobre mujer no tenía dinero para afrontar semejante gasto. Pero ¿saben lo que hizo ella? En ese momento puso su fe en Dios. Yo lo único que hice fue, la verdad que yo también me sentí impotente, porque ¿qué podía hacer? Solamente confiar en Dios. Déjame decirte que en situaciones de ese tipo, cuando nos sentimos entre la espada y la pared, nos sentimos impotentes y no sabemos qué hacer, no sabemos qué solución darle a algo así, lo único que tenemos que hacer es simplemente poner nuestra esperanza en Dios. Y yo le dije, señora, ¿podemos arrodillarnos para orar por su hija? Sí, me dijo. Nos arrodillamos, yo oré por esa niña, le dije al Señor en ese momento que tenga compasión de esa pequeña niña y que no permita que ese golpe cause algo peor. La señora no tiene dinero, no hay cómo llevarla. Señor, tú eres el Dios que hace milagros y sanidades. Y puse a esa niña en las manos del Señor y le dije que Dios hiciera un milagro. Terminé de orar y me fui. Me despedí de la señora y le dije que iba a seguir orando por su hija. Al cabo de unos días, será quizás una semana o 10 días, yo estaba en un parque sentado y la señora se me acerca y me dice, pastor, me dice. Y yo volteo y le veo, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? La reconocí inmediatamente y lo primero que le dije, señora, ¿y su hija cómo está? Y ¿saben lo que me dijo ella? Ahí está, me dice. Y su hija estaba jugando con sus amiguitas ahí en el parque. Y yo, ¿ella es su hija por la que hemos orado? Sí, me dice. ¿Qué pasó? Le digo. Y ella me dijo, pastor, mi hija, la hinchazón empezó a bajar. Y mi hija empezó a recuperarse. No llegué a viajar a Huánuco, me dijo. Solamente confié en el Señor. Y ahí está, me dice. Yo lo único que dije fue, Señor, dale gracias a Dios. Señor, el que hace el milagro eres tú. Porque en tu mano está el poder dar sanidad. En tu mano, Señor, está el dar la vida o quitarla. Querido hermano, con esto, ¿qué quiero decirte? Que si tú estás pasando una situación similar, pon tu confianza en Dios. No te desanimes, no te desalientes, no tires la toalla. Dios es el que tiene la última palabra, a menos que Dios determine otra cosa. Porque si finalmente Dios, como te dije al principio, no quiere sanarte, te puede ayudar de repente a convivir con la enfermedad, o finalmente Dios ya querrá llevarte a su presencia. Puede suceder eso también. Pero no hay que rendirnos, sino esperar que Dios dé una respuesta, y la respuesta de Dios puede ser algo que a ti te asombre, como a Jesús le asombró. ¿Qué le asombró? La fe del centurión. Asómbralo, Jesús, también con tu fe. Confía en Él y dile a Dios que Él tenga compasión de ti. ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto que sí. ¿Dios sigue sanando enfermos? Yo creo que sí. Esta pandemia hay muchos hermanos que se han sanado. Muchos de ellos han estado en UCI, se han sanado. Muchos de ellos no han ido a un médico por falta de dinero y se han sanado porque pusieron su fe y su confianza en Dios. Y creo que si tú también crees en el Señor, pones tu fe en Él, Dios también puede responderte y puede hacer también un milagro de sanidad. Te invito a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos dado este momento especial de compartir tu palabra.
a través de este pasaje que hemos leído sobre la fe de este centurión que confió en ti, Jesús, y tú te asombraste de la fe de este hombre. Padre, yo creo que tú también estás buscando gente aquí en la tierra, hombres, mujeres, que pongan su fe en ti. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en ti, Señor. Y si en esta hora también hay hermanos o personas que están enfermas, que están sufriendo alguna dolencia, algún mal, Padre, permite que ellos pongan su fe y confianza en ti. Permite que ellos, Señor, crean en ti. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Despierta en ellos la fe. Esa fe que la puedan dirigir hacia ti para que puedan obtener este beneficio de sanidad que estoy seguro tú quieres impartir a todos aquellos que creen en ti. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Oramos y te pedimos todo esto en ese nombre poderoso, como es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos da gusto que haya estado con nosotros, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Gracias, Pastor Walter. Gracias a cada uno de ustedes también por acompañarnos. Le animamos a que nos visite a través de las redes sociales de la iglesia. Estamos en YouTube, en Facebook. Puede escribirnos también si es que tiene alguna consulta. Gustosamente le vamos a responder. También puede comunicarse vía teléfono. También le vamos a atender para que usted pueda obtener la ayuda que usted requiere. Que Dios le bendiga. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás.